Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hace mucho que quería volver a grabar videos para el canal. La verdad que estuve bastante ocupado en todo este tiempo, en todo lo que significa en la tarea docente, que todos los que ven este canal evidentemente conocen, saben, seguramente son docentes o estudiantes y conocen de qué se trata la tarea docente y cuáles son todas las actividades que involucra. Pero bueno, aquí estamos de vuelta y en esta oportunidad vamos a renovar una línea de videos que teníamos en el canal que tiene que ver con acompañar las lecturas teóricas que hacen nuestros estudiantes. Como parte del trayecto que les proponemos en Didáctica de la Lengua, efectivamente está esto de plantear lecturas teóricas, obviamente. En este caso, el libro que nos involucra es Metodologías Inductivas, el desafío de enseñar mediante cuestionamientos y los retos. Es de Prieto, Alfredo Prieto, Díaz y Campión, y Santiago Campión, Raúl Santiago Campión. De 2014, el libro. Y la verdad que frente a otros libros que hablan de metodologías docentes en general, este me pareció muy directo, muy concreto, y seguramente les pasará que cuando leen libros de didáctica y de pedagogía en general, siempre parecerá que estamos flotando en el abstracto y es muy difícil a veces entender o poder asimilar y sentir que te encontrás evidentemente en el mismo lenguaje en el que se encuentra el autor. Bueno, en este caso particular me pareció muy concreto el libro, el lenguaje muy atinado, muy preciso, y además ¿vieron lo que le pasa cuando refleja algunas cosas que efectivamente pasan en el aula? Y entonces vos decís, sí, efectivamente la persona que escribió esto tiene tiza, tiene aula, estuvo y efectivamente sabe de lo que está hablando. Bueno, sin más preámbulos, pasemos entonces a acompañar esta primera introducción. Bien, metodologías inductivas, decíamos, el desafío de enseñar mediante el cuestionamiento y los retos. Bueno, avancemos un poquito, aquí tenemos la presentación, no la vamos a leer, no la vamos a leer completa, simplemente vamos a ir a algunos puntos que a mí me parecen bastante interesantes, como les decía antes. Bueno, dice, en este libro presentaremos las diversas alternativas a la educación deductiva tradicional, enseñar contando o transmitiendo respuestas a nuestros alumnos por medio de clases explicativas convencionales propias de la enseñanza deductiva en la que el profesor decide lo que debe ser aprendido y lo cuenta y explica. ¿Está bien? Sobre este tema tenemos otros videos hablando de estas metodologías más bien deductivas, en la que el profesor es el que todo lo sabe, todo lo explica y toda la hora de esa materia consiste básicamente en escuchar al profesor, ¿no? Bueno, las metodologías inductivas, dice, usan otra estrategia. Inducen, dice, el aprendizaje del alumno al pedirle que supere retos o responda a cuestiones escogidas por el profesor para hacerle pasar a través de determinadas experiencias de necesidad de información, este es un punto importantísimo, de necesidad de información y aprendizaje. De necesidad de información y aprendizaje. Este punto es muy importante, lo puedo decir con toda la certeza del mundo después de ya llevar un par de años, varios años, aplicando estas metodologías y casi que después de que enfrento los retos a los estudiantes, en mi experiencia personal, ¿no? Les explico este punto, esto que está acá, que dice, ¿no? Responde a cuestiones escogidas por el profesor y después esto de hacerle pasar a través de determinadas experiencias de necesidad de información y aprendizaje. Experiencias de necesidad de información y aprendizaje. Es decir, cuando el estudiante se enfrenta al reto, en mi caso, de elaborar una secuencia didáctica sin antes haberlo hecho, ¿no? Que eso es lo que me cuestionan los propios estudiantes, cuando no comprenden muy bien la metodología,
me dicen, pero profesor, usted nos manda a escribir una secuencia didáctica, pero nosotros nunca escribimos una secuencia didáctica, no sabemos cómo hacerlo. Y empieza la desesperación, el caos, etcétera, ¿no? Pero fíjense que es parte del proceso, quiero que lo entiendan así, y yo lo veo también así, que es que cuando ustedes comienzan desarrollando la teoría, desarrollan teoría para una necesidad que no está. Básicamente sería casi que una experiencia marketinera, ¿no? Generar primero la necesidad de, necesito la información, necesito saber, ¿por qué? Porque tengo un problema. El profesor me planteó un problema que es que tengo que escribir una secuencia didáctica y yo no sé cómo hacerlo. Y me desespero y necesito la información. Bueno, quiero decirle que esa necesidad de que escriban, ¿no?, genera la necesidad de información. Por supuesto que la actitud frente a lo conceptual, frente a la teoría que tiene el estudiante cuando tiene la necesidad de información no es la misma que cuando el profesor está parado frente al curso, al principio de la secuencia, ¿no? Al principio, ¿no? Y explica. De ninguna manera es la misma actitud la del estudiante en un momento que en otro. Cuando el profesor se para al principio de la clase y el estudiante no tiene la menor idea de lo que va a hablar, ¿sí? ¿Qué hace el estudiante? No presta atención, porque no tiene necesidad, no necesita esa información. No hay absolutamente nada que haga que él lo requiera, no lo requiere, no lo necesita. Entonces, lo tiene que saber y capaz que sí, ¿para cuándo? Y para más adelante, en algún momento te lo voy a pedir, seguramente en algún momento lo vas a necesitar. Por favor, préstame atención. Ahora bien, cuando primero se enfrenta la necesidad, cuando primero aparece el reto, cuando me doy cuenta que se trata de un reto que yo no voy a poder superar solo, ¿sí? Cuando me doy cuenta de que esto excede claramente mis posibilidades, es donde el cuerpo, ¿no? El cuerpo empieza a necesitar la información que tiene el profesor, ¿sí? Y entonces es ahí donde aparece la necesidad de esa información conceptual que es dosificada paulatinamente por el profesor. Entonces, en este punto, me parece que está explicado de una manera muy clara, muy sencilla, esta cuestión metodológica. Entonces, ¿de qué se trata esto, no? ¿De qué se trata? De plantear un reto que el estudiante aún no es capaz de hacer, aún no es capaz de desarrollar, pero que el profesor será quien ofrezca las herramientas para que él lo pueda lograr, ¿no? Pero él de primera mano, de entrada, más que de primera mano, de entrada, al principio del proceso, ya sabe que se va a enfrentar a un reto que está más allá de sus posibilidades en ese momento. Porque después, lógicamente que sí, terminan aprendiendo, por supuesto, pero está planteado al principio como un reto que el estudiante no es capaz de hacer. Eso claramente es así como parte de la metodología, ¿no? Bueno, entonces, esta estrategia, dice, esta es la estrategia utilizada por el aprendizaje activo, la enseñanza por medio de casos, la discusión socrática, se acordarán de la mayéutica seguramente, el aprendizaje basado en problemas y proyectos, el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje por indagación. Esas son las principales líneas en esto que se llama, o que ellos llaman, ¿no?, el conjunto de las metodologías inductivas. Muy bien. Estas metodologías inductivas, el alumno aprende en el contexto de situaciones problemáticas concretas y de esa experiencia con lo concreto induce los principios y teorías que debe aprender a transferir y aplicar. Muy bien. Entonces, en este libro pretende lograr que el lector se dé cuenta de que la incorporación de metodologías de aprendizaje inductivo tiene efectos muy positivos en la motivación y el aprendizaje de nuestros alumnos. Claramente la cantidad de información que se puede retener a través de esta metodología es mucho mayor, lo cual no significa que sea ordenada, ¿sí? Lo cual no significa que sea ordenada, ni mucho menos. Y tampoco significa que no
traiga problemas, que no tenga problemas en el camino, que no genere dificultades, que no genere rispideces con el estudiante. Claramente se generan, ¿no? Porque como ellos mismos van a explicarlo más adelante, hay aspectos que sí que generan un poco de esto, ¿no? Rispideces, diferencias, frustraciones también, esto hay que decirlo, frustraciones por parte del estudiante que no consigue siempre alcanzar el objetivo, ¿no? Y en muchos casos también se termina en algún punto frustrando también cuando no lo logra. Así que todo esto hay que decirlo, para mí claramente tiene mejores resultados. ¿Para quién? Para el estudiante que se involucra, el que te sigue en el proceso, el que puede caminar con vos, el que te acompaña. Bueno, ese realmente aprende muchísimo, aprende a reflexionar, se mete a reflexionar sobre cosas que de otra manera, solamente escuchándote a vos, no lo haría, solamente escuchando una clase magistral no lo podría hacer, no se podría involucrar, sería muy difícil, porque acá claramente estas metodologías, las que yo utilizo también con los estudiantes, claramente lo involucra, le tiene una responsabilidad, ¿no? Después haremos otros videos explicando las estrategias que utilizamos en las clases, ¿sí? Las vamos a ir comentando, ¿no? Pero básicamente sí que involucra muchísimo al estudiante, se tiene que involucrar, se tiene que responsabilizar, claramente es así. Ahora bien, no significa que no haya rispideces, no significa que no haya inconvenientes en el medio y tampoco significa que todos alcancen en la misma medida los mismos niveles de desarrollo de las actividades y de las capacidades, ¿no? No significa eso, de ninguna manera.